El ministro de Comercio está diciendo esta mañana, Felipe, que están elaborando el listado de los productos a los que el gobierno Petro piensa aumentarle el arancel. Es decir, cerrar un poquito, o mucho, no sabemos de qué tamaño va a ser el golpe. El presidente lo insinúa en su alocución del viernes. Pero va para allá la economía colombiana a cerrarse, a ponerle, quiere decir, aumentar los impuestos a la importación de productos en Colombia. Sí, Néstor, eso conlleva, por un lado, pues como dicen los ministros de Hacienda, Restrepo y Homs, conlleva necesariamente inflación. Hay que mirar cuál es la lista de productos. ¿Homs el petrista, el que votó por Petro? ¿Dice usted? Sí, señor. Sí, señor. Petrista arrepentido. El doctor Rudolf Homs, exactamente. Sí. Bueno, pero el esto lleva Homs, por un lado... que le hizo campaña a Petro sabiendo lo que Petro iba a hacer, que era su antípoda política, y ahora se declara sorprendido y escandalizado. Pero no es la primera vez que dice que no está de acuerdo con una X o Y decisión. Pero esto trae o traería, 1, más inflación. 2, hay que ver, por supuesto, cuál es la lista de productos. 3, arancel que suban, arancel que no suben. Porque es que eso es recíproco. Es decir, si yo le subo arancel a no sé qué producto de tal país, no pueden hacerlo con los que tienen tratado de libre comercio. ¿Se acuerda, pues, Felipe? Eso sería violatorio de los tratados. A usted le tocó la Colombia antes de la apertura. Claro, allá iba, antes de la apertura que medio inició el presidente Barco, pero que definitivamente abrió totalmente la economía, Néstor. El presidente César Gaviria, pero antes de eso nosotros estábamos muy aislados del mundo, Néstor. Aquí lo que se comía, lo que se tomaba, lo que comprábamos era producto nacional, solo pero nacional. ¿cuál es la lógica? Nacional. Pero después eso era un atraso enorme, porque pretender cerrar hoy en día en este mundo globalizado una economía es un disparate. Subirle impuestos, subirle arancel, Felipe, a los pero ¿cuál es la lógica? Importados con dólar casi a 5.000 pesos, por supuesto, encarecería mucho los insumos y los productos que traemos desde el exterior. Pero usted podría, Néstor, yo dividiría la afirmación de Petro en 2 partes. La primera es la más absurda, que es la lógica que uno puede derivar de su frase. Como hayan unas tasas altas de interés, vamos a subir aranceles para que, subiendo aranceles, quienes queden protegidos tengan mayores ingresos y por lo tanto puedan pagar las altas tasas de interés. Esa es la lógica que a mí me parece realmente más absurda, porque entonces usted lo que hace es subir unos aranceles para que alguien tenga unos ingresos adicionales, pero esos ingresos adicionales ni siquiera van para el ahorro ni la acumulación de capital nacional, sino para que puedan pagar las tasas de interés. Le propongo una cosa para contar la historia al derecho. Lo que dice esta mañana el ministro de Comercio, que se encuentra en Alemania. Vamos a escucharlo, Camila Carvajal. Camila, ¿está hablando, Camila? Bueno. 7 de la mañana, 17 minutos. Néstor, pero complementemos esto. Complementemos, Néstor, con lo siguiente. Aurelio, está Camila. Sí, señor Néstor, lo que pasa esta mañana, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí le escucho, Camila, bueno. Adelante. Sí, señor Néstor, lo que pasa esta mañana hemos conversado con el ministro de Comercio, es precisamente el ministro de Comercio el que está al frente de esta que puede ser quizá una de las propuestas económicas recientes del presidente Gustavo Petro y que abrió de alguna manera esa polémica. ¿Qué dice el ministro de Comercio? Primero, Néstor, que está en Alemania, que esta mañana está reunido con los empresarios allí en ese país, pero que lo que anuncia el presidente Petro no es ni una improvisación ni una medida apresurada, que ya viene analizando el gobierno. ¿Y va en qué línea? Cerrar la economía para proteger lo local. Y él no habla del término cerrar, sino de protección local alrededor de 2 cosas. La posibilidad de que suban los aranceles y segundo, darle prioridad a lo local. Dice el ministro que no hay todavía un listado. ¿Cuáles serían esos productos, insumos que llegarían al país con un arancel más alto? Eso todavía no está en construcción, porque sumado a esto, como han dicho varios sectores económicos y gremios como Analdex, se tiene que revisar, Néstor, la implicación de ese anuncio del presidente con los TLC, los tratados de libre comercio. Acuérdese que desde que fue electo como presidente de Colombia, el hoy presidente Gustavo Petro dijo varias veces que era importante hasta renegociar o revisar los llamados TLC. Parte de esa revisión que se está haciendo, pues lo que busca es
que se mire hasta dónde podrían subir los aranceles sin que no ocurra lo que es una de las posibilidades económicas, y es que el otro país pues también suba los aranceles para productos en Colombia, lo que haría que en el caso nuestro la exportación también tenga más aranceles, y eso no favorecería pues la creación o mantener los empleos que hay hoy, y tampoco serviría para garantizar que haya un comercio y una economía más competitiva en lo local. ¿Qué más dice el ministro de Comercio? Que espera regresar de esa visita que está haciendo en Alemania. Le insisto, a esta hora ya está reunido con empresarios de ese país para darle más explicación a esta propuesta del presidente. Todo esto cuando levantan la mano los sectores económicos y gremios del impacto que traería en la economía de todos. A estos gremios, ¿qué les preocupa, Néstor? Que si se suben los aranceles, puede que los colombianos quedemos dependiendo del consumo local, pero ese consumo local en muchos casos necesita de insumos, por poner ejemplos, el arroz, el trigo, el acero que llegan de otros países. Si eso tiene más aranceles, va a subir, y si eso sube, también el producto que se hace en nuestro país va a tener un impacto en el precio y al final en el bolsillo de los colombianos. Esa es la explicación que por ahora nos entrega el ministro de Comercio. Camila, gracias. Claro, al final la pregunta, Felipe, con este tema de aranceles es si el remedio es peor que la enfermedad. No, Néstor, sin embargo, si con el ánimo de tener en cuenta, Néstor, de los productos, pero es decir, a mí me gustaría, por ejemplo, no sé si está hoy aquí con nosotros Daniel Mejía, que es economista con doctorado, que nos explique un poco cómo es esa teoría económica. Bueno, ahora él lo estaba tratando de explicar, porque yo no la entendí, Néstor, muy bien. Es decir, yo me enredé un poco cuando dice: le pido a los bancos que bajen la tasa de interés, de intermediación, no sé qué, y a renglón seguido anuncia el incremento de los aranceles. Entonces no lo hace, pero es que el incremento de los aranceles, Néstor, Felipe, el incremento de los aranceles, digamos, se está dando ahí en el marco de un trino, pero esto hace parte de la política del gobierno, que además quedó ya plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo. Se plantea un paquete de aranceles inteligentes, y justamente un arancel inteligente lo que buscaría es evitar eso que señalaba María Camila, y es poner aranceles sobre todo, incluso artículos que son necesarios para producción nacional, porque eso encarecería innecesariamente la producción. Es justamente de acuerdo a aquellos sectores de la industria donde se busca proteger el mercado interno, proteger justamente al productor para que logre una capacidad mínima. Pero ya eso se intentó en muchos países y no logró el resultado esperado. Que el exministro Luis Ernesto. A punta de proteccionismo, Néstor. Perdóneme un segundo, Luis Ernesto, le estoy preguntando, deme un ejemplo. Le doy un ejemplo. Usted dice, venga, queremos fortalecer la producción de motocicletas. Eso lo hizo la India. ¿Qué hizo la India, por ejemplo? Dijo, pueden importar motocicletas, pero le pedimos a Honda, le pedimos a Kawasaki que se asocie con nuestras fábricas de bicicletas y de motocicletas y empiecen a hacer producción local. Y gradualmente fueron, con proteccionismo, con aranceles inteligentes, fueron llevando a la industria doméstica a que hoy es la industria que más motocicletas vende en el mundo. Es ese tipo de políticas que lo que mezcla es protección en el ingreso para que compitan en mejores condiciones los productores locales y puedan vender en el mercado local, y de esa manera llevarlos a una capacidad que después se vuelvan competitivos, incluso se vuelvan exportadores. Sí, lo que pasa es que usted vea en esa balanza comercial lo que nosotros importamos, lo que nosotros exportamos, y entonces usted comienza a hacer cuentas. Seguramente esto podría beneficiar a algunos productos, pero también encarece otros. Entonces se imagina, Felipe, la ropa, Néstor, por ejemplo, que es un clásico ejemplo. La ropa... Pero ya la ropa le subió los aranceles, ¿no, Néstor? No, y va a seguir, subió la ropa importada. Y va a seguir subiendo. Me dicen que están pensando en más impuestos para la ropa. Claro, producimos ropa en Colombia, pero hay telas importadas. Vamos a competir, eso significaría un encarecimiento. Es decir, el trigo, hay una cantidad de productos que pueden ser el ejemplo de en qué está pensando el gobierno y cuáles serían los efectos en la economía. Daniel. Néstor, y el proteccionismo es la peor forma de hacer competitivo una economía. Si se quiere hacer competitivo el sector agrícola colombiano, la producción de alimentos, lo que hay que hacer es abrir la economía de la importación de bienes de capital que los haga más productivo, intercambio tecnológico con países donde se hayan hecho avances en el sector agrícola, avances tecnológicos en el sector agrícola, no protegiendo artificialmente a punta de aranceles un sector que quizás no es la ventaja comparativa de Colombia para la producción de alimentos. Por ejemplo, Colombia puede ser muy competitivo en la producción de ciertos alimentos y no de otros. ¿Cómo le dice usted al consumidor final? Le toca pagar 13, 15, 20% más
por un producto que importado le costaría, por ejemplo, 100 pesos, pero si ponemos aranceles y prohibimos la importación, le va a tocar pagar 120 por un producto que incluso en calidad puede ser peor. ¿Por qué no más bien hacer una política de productividad, de incrementos en la eficiencia de la economía que haga productivo el sector agrícola y ahí sí que compitan sanamente, sí, pero no a punta de protección artificial y subirle los precios al consumidor final? Luis Ernesto, eso nunca funcionaba en ninguna economía. Sobre su ejemplo de la moto, aquí tengo un ejército de moteros, de motociclistas, le dicen ahora moteros, que me dicen las motos baratas que se consiguen en Colombia son baratas, son de la India, muy baratas. ¿Usted se imagina subiendo a punta de aranceles los precios de las motos? No, le estaba dando el ejemplo de cómo la India logró justamente, con una forma de proteccionismo inteligente, crear una capacidad industrial para pasar de ser un importador de motos al principal exportador de motos del mundo. Pero déjeme volver. Punta de aranceles podemos competir pues con sí, la Néstor, India, así lo han hecho otras economías, y acaso nosotros somos menos. Mire, es que volvamos al ejemplo de la ropa. No, pero aquí nos escandalizamos porque hay países que naturalmente tienen. Eso no se trata de que somos menos o somos más. Se lo pregunto en términos de cifras. ¿Cuánto vale una moto, Ricardo, más o menos? Una moto chiquita, de esas que vemos en la calle, digo una moto promedio 125 centímetros cúbicos. Sí, por ahí 2,5 millones. No, 3 millones y medio, está un poco más cara. Póngale 4 millones. Le ponemos arancel y a encarecer esas motos que se han convertido en la tabla de salvación para tantos colombianos. Néstor, para déjeme 11 volver. millones de colombianos que tienen moto. Néstor, déjeme volver. Déjeme volver al ejemplo más fácil que entenderá cualquier persona, que es el de la ropa. Entonces, ese ya está en efecto, ya hay un arancel a la ropa. ¿Cree usted, Néstor, que los colombianos tenemos y la industria colombiana tiene capacidad de producir blue jeans, camisas, blusas? Sí la tenemos. ¿Por qué no lo estábamos haciendo al full de capacidad? Porque se estaba importando ropa muy barata desde Bangladesh, la India, China. Tiene sentido para fortalecer justamente esa capacidad productiva del aparato industrial colombiano. Sí, proteger la industria. Eso va a encarecer la ropa. No sabe por qué no necesariamente encarece la ropa, porque si el mercado local reacciona con la debida velocidad, que ese es el propósito, es decir, logra suplir la demanda de importados. Son más altos. Usted no puede querer, Néstor, por un lado, ¿sabe que sí va a salir más caro? Si usted se quiere comprar una ropa importada, va a salirle más caro. Usted con una mano quiere formalizar todos los empleos, que significa aumentar los costos laborales, y con la otra mano dice, queremos que se produzca en Colombia. De acuerdo, formalicemos, pero va a haber costos muy altos de producción en Colombia. No. Por el otro lado, hizo una reforma tributaria lo que logra eso es pequeños empresarios. Lo que logra eso, Néstor, es que la industria colombiana sea más competitiva. Usted lo acaba de decir. Entonces, el que quiera comprar ropa importada, pues va a pagar más caro la ropa importada. Se puede convertir en un lujo la ropa importada. ¿Eso a qué va a llevar? A que muchas personas que no quieren pagar, déjeme concluyo, Aurelio, no quieren pagar más cara el blue jean importado, sino compran el blue jean local, pues va a generar empleo en Colombia y va a fortalecer el tejido industrial. De eso se trata. Lo han hecho muchos países. Lo que pasa es que aquí nos vendieron la fórmula del consenso de Washington de los años 90, que la fórmula del desarrollo era abrir las puertas del país sin tener capacidad industrializada. Pero es que es absolutamente claro. Es que está absolutamente clara. Es la fórmula y nos ha dado buen resultado para construir capacidad industrial. No, pero hay países que son competitivos en unos productos. Nosotros no podemos ser competitivos. La discusión es más profunda. Ningún país, salvo China, que tenga una producción masiva de absolutamente todo. Al final de cuentas, hay productos en los que podremos competir con los chinos. Otros no, otros son ellos más competitivos. Señor Aurelio. La discusión es más profunda de si se protege la economía o no se protegen sectores. Yo creo que hay que proteger sectores. Por ejemplo, en el tema de los cereales, todos sabemos que las importaciones están viniendo con el llamado dumping, es decir, con subsidios que quiebran la producción nacional. Eso hay que protegerlo, y estoy hablando de la producción de alimentos. Puede no ser total, puede ser parcial. Lo mismo usted puede desarrollar sistemas proteccionistas alrededor de algunos insumos que hagan que se genere valor agregado nacional. Esa es una discusión que, digamos, en el mundo ya está ganada, incluso porque Estados Unidos y los países más poderosos también ya han impuesto aranceles. En Colombia tiene hoy arancel el etanol. Y mire, estuve revisando, Néstor, las importaciones de etanol que venían afectando a la industria de la caña de azúcar desde hace 2 o 3 años, y en el último año y en este año hay casi 0 importaciones de etanol. O sea que hay productos que evidentemente el país tiene que proteger y tiene que desarrollar, pero esa no es la discusión. O sea, la discusión no es la de las motos de la India, ni nada. Eso está sabido. Estados Unidos protege el acero, China protege 1000 cosas. La discusión de Petro es esto: vamos a subir aranceles para que la industria y la agricultura sigan pagando
pagando altos intereses, porque es que el gobierno nacional, el ministro Campo, la señora Acosta, la economista Acosta, que Petro nombró en la Junta del Banco de la República, siguen subiendo las tasas de interés. No, yo estoy de acuerdo con que hay que proteger, esa es una tesis que yo he defendido desde hace décadas, pero lo más importante es que baje la tasa de interés. El problema no es que como voy a pagar tasas de interés alto, entonces al final no solamente no se protege al consumidor, sino que se le garantiza a la banca que van a tener con qué pagarle sus intereses altos. Aquí hay que hacer varias cosas, entre ellos protegerlos, bajar la tasa de interés. 7:29, en segundos, el presidente del Comercio Exterior de la Asociación de Exportadores e Importadores de Colombia, don Javier Díaz, aquí en Mañanas Blue. Paola, la última. Pues yo estoy perdidísima en esta discusión porque de verdad no logro entender qué es lo que quiere el presidente. Ahora que veníamos, Néstor, hablando de secuencias ilógicas y de cronologías absurdas, por ejemplo, en el caso de Nicolás Petro, pues aquí sí que quedo perdidísima, porque hay que coger con pinzas esa frase que dice el presidente tal y como la dice, bueno, ante las alzas de las tasas de interés, que es algo que golpea el bolsillo de las familias, se debe responder con mayores aranceles, que es algo que golpea el bolsillo de las familias, para proteger los sectores de la industria y la agricultura, que es algo que golpea el bolsillo de las familias, y para proteger el trabajo nacional. ¿Pero cómo? Si golpea el bolsillo de las familias. Digamos, yo no logro entender absolutamente nada, entre otras cosas porque lo que viene haciendo el Banco de la República es para proteger el bolsillo de las familias, porque esa alza en las tasas de interés, Néstor, es justamente tratando de contener la carestía. No hay peor impuesto en el mundo, sobre todo para los más pobres, que el costo de vida, porque les destruye completamente el ingreso. Luego, no entiendo realmente qué es lo que quiere hacer el presidente. Primero, dándoles abrazos al Banco de la República, que lo que intenta es proteger el bolsillo de todos. Y segundo, proponiendo en una única frase algo que no tiene ninguna lógica, como así que mayores intereses para responder al alza de las tasas de interés, para proteger a unos sectores. Digo, sin necesidad de irnos todavía más allá en el tema de cuáles son los bienes que se importarían más caros, no tiene ningún sentido. Y le digo otro datico, ya una tercera parte de la canasta familiar, Néstor, se importa. Una tercera parte de manera directa. Imagínese usted el golpe, además ya de un dólar caro, carísimo, pues ahora aranceles, bueno. Blue, la alternativa.